Bueno, los alimentos es la parte más importante de una comunidad. Se cocina con los alimentos. Se cocina, se vive y a partir se progresa con los alimentos. Se progresa con los alimentos. Sí, Entonces sí, sí. inauguramos nuestra sección, nuestro micro, que se llama Cocinando la Historia. Y mirá la presentación que tenemos ahí. Hermosa presentación. Qué grande, qué grande. ¿Quién hará todas estas cosas, no? Digamos, una producción, una ¿Qué? preproducción Una preproducción espectacular. Chaqueando dedos, chaqueando dedos. Pero por supuesto. Chaqueando dedos. Bárbaro. Esto. Y vamos a empezar diciendo que el hombre en su evolución también tuvo que empezar a evolucionar con sus alimentos. Ya hablamos que el hombre en sus orígenes, ¿qué es lo que comía? Y comía insectos. ¿Por qué comía insectos? Porque era proteína. Entonces tenía una cuestión que estaba, cosa que no te pasa a vos, estaba lleno de pelo por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza. Sobre todo en la cabeza. Sobre todo en la cabeza. Claro, que los protegía. De día transitaban por las planicies y de noche subían a los árboles y dormían en los árboles porque venían los animales noctámbulos y se los comían. Entonces, el hombre, que desciende de alguna rama, tenemos algunos cromosomas con los gorilas, con los orangutanes, claro, pero tenemos una característica el hombre. La primera gran revolución del hombre es la revolución de la mano, porque en realidad tiene los dedos que pueden, prensiles, que le permiten hacer y hacer cosas. Si uno ve 2001 Odisea en el espacio, se da la evolución y muestran cuando el hombre se empieza a defender agarrando un hueso de un animal y pegándole al otro mono. Y ahí empezó la pelea, porque la primera gran pelea es por la comida. Es por la comida. Por la supervivencia. Sí, tu cámara. ¿A mi cámara? ¿Qué pasó con mi cámara? Sí, ahí va. A ver. ¿Querés venir un ratito acá? No. A ver si mientras lo arregla, vení. No, para nada, no hay problema, puedo seguir. Ahí va. La primer gran... No, vení. No, tranquilo. Ahí va. Ahí, ¿ese fue de nuevo? Ahí se fue de nuevo. Tranquilo. Ahí vuelve. En algún momento va a volver. Algún día va a volver. Se conecta. Ahí estamos. Perfecto. Espectacular. Espectacular. El Sensei Carlito. Entonces, la primer comida que vemos, la primera herramienta que se utiliza es la gran revolución. 4 grandes revoluciones. Ajá. Porque si no entendemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, bueno, huesos de animales, pegarse y a partir de ahí tiraban ese hueso, cazaban algo y de esa manera, ¿qué es lo que empezaron a comer? Empezaron a comer proteína de animales, en principio cruda. Cruda, ¿por qué cruda? Porque en realidad había un elemento que no conocían. Todavía seguían subiéndose arriba de los árboles a la noche, porque si no, ¿qué pasaba? Venía el león y que adentro, Claro. se los comía. Bueno, así que un buen día estaban arriba de un árbol, cae un rayo y se prende fuego el árbol, y adentro del tronco del árbol, ¿qué había? Pájaros, que tenían nidos, ardillas. Entonces, ¿qué encontró el hombre cuando metió la mano? Sintió ese olor distinto, encontró un pollo cocinado, una ardilla cocinada, y empezó a comer. Pero vio el fuego también. El fuego que cuando lo quiso tocar se quemó, y entonces aprendió que si a él le hacía mal, al león también le hacía mal, y empezó a cuidar ese fuego. ¿Quién tenía la obligación de cuidar el fuego en esa época? Eran las mujeres. Y el hombre entendió que era mucho más fácil comer cuando estaba cocinado que cuando no estaba cocinado. Pero además con el fuego pudo hacer fuego abajo de las cuevas habitadas por animales, lo podía haber sacado con el fuego y a partir de ahí empezó a recrear un hogar distinto. La tercera gran revolución es el dominio del fuego y a partir de ahí empieza también el cambio y las características del hombre. Ya no va a tener mandíbulas prominentes, grandes caninos, porque no come más carne cruda. Esos miles de años va a empezar a comer carne cocida
y va a empezar a comer también, a hervir algunos cereales y todo lo demás que le va a permitir comer. En ese periodo se producen las glaciaciones. Y con eso quedan muy pocos sectores o lugares donde había agua y se podían concentrar. En esos sectores empieza a domesticarse el perro, el cerdo, la oveja. Entonces ya el hombre no tenía que salir a cazar, ya los tenía ahí. Y empieza a tener la lana para vestirse, empieza a tener la oveja para cocinar, empieza a tener el pájaro que se domesticó y se convirtió en la gallina, empieza a tener el conejo, empieza a tener distintos animales que se adaptan con el hombre a esos pequeños oasis que quedaron de la glaciación. Recordemos que la glaciación llega hasta los trópicos de hoy, nada más que una franja quedó sin glaciación, pero que llovía constantemente. Por lo tanto, las islas que quedaron eran muy pocas. Obligatoriamente los animales tenían que convivir con el hombre. Eso permitió llegar a la cuarta y última gran revolución, que es lo que va a producir lo que hoy llamamos la familia nuclear. Hasta ese momento, el clan se movía sin, digamos, como si fuera algo impersonal. No había, digamos, femenino que pertenecía a un masculino a femenino. Pero a partir de que se produce esto, va a cambiar la posición de la hembra y ya no van a ser más el sexo por la espalda, sino que se van a dar vuelta y se van a mirar al rostro. Y esa es una revolución que se llama la revolución afectiva o la revolución sexual. ¿Y que cómo se puede corroborar esto? Porque hasta ese momento los tipos que se morían se lo comían los animales. Pero a partir de que el hombre tiene conciencia del yo de la otra persona, va a empezar a querer de ese yo el hijo que va a tener esa persona, y ese hijo va a reconocer a ese padre y lo va a enterrar en su cueva. Entonces, a partir de ahí va a aparecer el primer núcleo que se conoce como familia. Eso tiene que ver también con el cambio de hábitos que había, en el cual la mujer era una recolectora y traía la comida, y a partir de que se amplía la tribu, se va a producir una escasez de alimento, y esas sociedades que eran matriarcales de naturaleza van a pasar a ser patriarcales. La comida tiene que ver con que la sociedad se vuelva patriarcal. ¿Y cómo sería esto? De tal manera que los hombres salían a cazar, traían la comida y comía la familia. Y si un hombre moría en la casa, la mujer inmediatamente buscaba otro, porque si no, no tenía comida, no le repartían comida. Por lo tanto, inmediatamente, no es de ahora que lo cambian, sino que desde ese momento, ya la mujer, si no tenía un hombre nuevo, a partir de que había perdido el anterior, se quedaba sin comer. Por lo tanto, tan rápidamente se adaptaba a la nueva situación. Esa cuarta y última revolución es la revolución que va a permitir salir de la cueva y empezar a armar mastabas arriba de las lagunas. ¿Por qué mastabas? Clavaban palos y arriba hacían plataformas y ahí construían sus casas. Y en la laguna, ¿por qué? Porque el agua no dejaba que los mamíferos los atacaran, ni los leones, ni las hienas, y el lago los protegía. Y a partir de esa construcción se crea lo que es la cuarta revolución, que es la revolución neolítica. Ese hombre que desde la piedra común en el Paleolítico pasó a la piedra pulida, a desarrollar artes, artesanías, pinturas y todo lo demás, y que hace que la sociedad se empiece a estratificar, y con esa estratificación se inicia el mejor periodo de todo, que es el periodo de la adaptación del hombre a todo lo que son esos animales y esas plantas que también había domesticado, y con lo cual inicia lo que es la alimentación del hombre moderno. A partir de ahí se inicia el proceso de lo que es entender de que a partir de lo que comes es cómo te desarrollas en sociedad. Por eso dentro de una sociedad hay sectores que comen bien y hay sectores que comen mal, y esa diferencia hace a la realización del hombre en cada una de las sociedades. Este
esta pequeña historia de cómo evolucionó el hombre, nos va a llevar a algunas anécdotas, no solo de la comida y cómo se desarrolla la comida en el mundo y de qué manera la comida tiene que ver mucho con la historia, sino además hay muchas anécdotas. Por ejemplo, nosotros sabemos bien que Juan Díaz de Solís fue el primero que descubrió el río de Solís, que fue el río de la Plata, ¿no es cierto? Okay. Claro. Pero atrás de Solís vino don Pedro de Mendoza, que venía con una sífilis galopante, el guacho, y mandó 6 de sus hombres a la banda occidental del río de la Plata. Se toparon con unos yaguaretés ahí. Ese encuentro les permitió participar de la primera gran comilona. ¿Sí? Parece que tenían mucha hambre porque no dejaron ni los huesos. Una vez concluida la degustación, los yaguaretés se retiraron satisfechos. Muy bien, muy bien. Y en ese primer ¿te gustó? Y en ese primer encuentro en tierra americana, los jaguares 1, españoles 0. Bien. Bueno, Bien los jaguares, recordemos que en esta expedición tuvo lugar, vino Alonso de Cabrera, quien fundó la ciudad de Asunción de las Siete Corrientes. Sí, ¿no? Cabrera, que vino con 2 capitanes más, Loyola e Irala. ¿Sí? Loyola e Irala, que los tipos venían buscando la ciudad de los Césares. Pero vamos a entender después cómo esos 2 capitanes llegan con Cabrera a Asunción, fundan la ciudad de Asunción, y qué es lo que pasó ahí, y qué provocó que esa ciudad de Asunción sea la madre de ciudades en el este, digamos, del sur de América del Sur. Nos vemos la semana que viene.